Y en este bloque queremos hablar sobre el rubro de lo que viene a ser la producción también de girasol, específicamente en el Chaco paraguayo. Y para ello ya queremos dar la bienvenida a nuestro invitado en piso. Estamos hablando de César Terán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Bienvenido a ProAgro. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Queremos conocer, señor César, cómo están trabajando con varios cultivos y en este bloque le quiero consultar sobre lo que viene a ser la producción de girasoles. Están trabajando muy fuertemente y apostando también a este cultivo en la zona del Chaco. Sí, nosotros empezamos ahora en esta campaña, veníamos pensándolo ya hace 2 campañas aproximadamente y este año ya nos animamos para el cultivo de invierno, aprovechando los perfiles que teníamos en el suelo por las lluvias de otoño, así Sí. que decidimos empezar con el cultivo. Sabemos que es un cultivo que no muchos productores apuestan al mismo, pero queremos conocer cuál es el clima ideal y también lo que viene a ser las condiciones de suelo ideales para poder trabajar con esto. El girasol nosotros lo elegimos porque es un cultivo que se adapta a distintos tipos de suelo, em, desde suelos con algún problema con sal, em, suelos arenosos o con algún tipo de problema de compactación también. Al tener una raíz pivotante que suele ir hasta 1,5 metros, puede llegar, em, entonces se adapta muy bien a los distintos tipos de suelo y por la rusticidad, esto que te comentaba, de que busca agua en perfiles más profundos que por ahí otros cultivos. En la zona del Chaco paraguayo, ¿dónde están trabajando justamente con este cultivo? Y esta campaña, en lo que fue lo que sería ahora primavera, estamos en Agua Dulce, bien al norte, casi con la frontera con Bolivia. Hicimos una prueba de 200 hectáreas y la idea es poderlo expandir de vuelta en el verano, ya unas 400 hectáreas, y estamos viendo y analizando también para hacerlo en la zona de Mariscal. Con respecto a lo que vienen a ser las variedades que utilizan, ¿existe alguna variedad en específica de girasol que están ustedes utilizando? Ahora, por una cuestión de disponibilidad, usamos variedades de Advanta, el 5505, pero también deseábamos usar, finalmente no conseguimos, una variedad de Syngenta, que es la 3170, que son dos materiales que conocemos ya de Argentina, así que por eso aprovechamos, ya sabemos cuáles son sus virtudes y qué nos pueden entregar. En cuanto a lo que viene a ser el costo de producción, ¿es elevado o es relativamente equilibrado el poder apostar a este cultivo? Y es un cultivo que tiene un costo de producción similar al de la soja, no varía mucho, estamos hablando alrededor de 350 a $400 por hectárea, con un ciclo de 115, 120 días, por lo tanto entra bien en nuestro sistema productivo para salir antes de los fríos. ¿Qué es lo que más le genera también justamente el poder aumentar el costo de producción? Los insumos que utiliza, la tecnología, las variedades, ¿qué es lo que más genera de repente que el costo sea similar al de la soja como mencionaba? Y en realidad se puede ir un poco más elevado, en el caso nuestro, con lo que sería herbicidas. Por ahí, si hay algún escape en los barbechos, se puede estirar un poquito el costo. La ventaja que tiene este tipo de cultivos es que el girasol las dos variedades son CL y son resistentes a las imidazolinonas, por lo que en posemergencia se podría usar alguno de estos activos que están permitidos para este tipo de cultivo. Ahora lo más importante es justamente lo que se puede llegar a hacer de este cultivo, porque sabemos que se utilizan en arreglos florales, pero también se utilizan para otros menesteres. Bueno, nosotros apostamos más a los que son girasoles aceiteros, eh, por una cuestión de mercados. A nivel de industria se procesa mucho más, los volúmenes son mucho más grandes
y bueno, la oportunidad del mercado estaba en eso. Es un cultivo que es súper estable y que tiene una demanda a nivel mundial que es bastante sostenida. Entonces, años como estos, en donde el precio de la soja está un poco deprimido, son cultivos que aparecen con cierta estabilidad y con la posibilidad también de ir cerrando y fijando algunos precios, hacer un commodity. También es una opción muy válida para ustedes y muy rentable como cultivo alternativo para justamente cuando no pueden apostar o cuando la soja no está tan rentable y otros cultivos, también otros commodities que también son conocidos. Sí, tiene esa ventaja este tipo de cultivo y para nuestro caso es un cultivo que es más rústico, se aguanta más las altas temperaturas y bueno, principalmente apostando a que el Chaco por ahí no tenés con certeza cómo va a venir el clima o cómo van a estar Sí. distribuidas las lluvias. Y este es un cultivo que realmente es súper rústico para este tipo de ambientes. También teniendo en cuenta que el Chaco tiene una ventana de siembra diferente a lo que viene a ser la otra región del país. Sí, nosotros tenemos básicamente una sola zafra, en donde en nuestro caso nosotros empezamos la siembra los primeros días de enero y terminamos con los porotos a medida de marzo aproximadamente. Entonces, para nosotros el girasol es una posibilidad de siembra más bien después de la soja. Hablamos de principios de febrero hasta mediados, fines de febrero. Con respecto a lo que viene a ser también el cultivo y hablaba la industria por sobre todo, existe mercado, ya mencionaba, existe mercado, existe todavía esa posibilidad de que el productor pueda explotar mucho más este rubro, que pueda también apostar más a este rubro. Bueno, ahora con la entrada de Nutrex, está RATS y Nutrex, que son dos empresas que procesan el girasol y lo transforman en aceite de harina. Al aparecer Nutrex también en el mercado, es como que eh, van apareciendo nuevos intérpretes, digo yo, para que para poder lograr promover este cultivo. eh, Paraguay le falta un poquito eso, poder traer otros cultivos para no terminar todo haciendo soja o maíz solamente, sino poder explorar otro tipo de cultivos que nos lleven a tener distintas fechas de siembra, distintas opciones en cuanto a precio y poder buscar un equilibrio en los sistemas productivos. Y con respecto a las industrias y a los mercados que mencionaba también, ¿existe esa posibilidad de hacer otras, de utilizar de otras opciones para poder diversificar también esto? Yo creo que van apareciendo distintos tipos de cultivos que se van adaptando a la zona. Es una zona que es muy nueva. Entonces, bueno, yo creo que el productor tiene ese desafío de ir probando distintos tipos de cultivos y viendo qué se adapta a cada sistema productivo de cada uno, ¿no? Porque en cada productor tenemos un sistema de producir con algunas diferencias. Y teniendo en cuenta también ese proceso de producción, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Cuáles son esas particularidades de producir girasol? Porque estamos hablando de algo, siempre escuchamos, siempre conversamos con productores de soja, de maíz, de trigo, de algodón, pero muy poco conversamos con productores de girasoles justamente. Y bueno, a tener en cuenta, nuestro mayor miedo hoy en lo que es la producción es el tema pájaros. Por eso también seleccionamos o elegimos estos dos materiales, porque sabemos que tienen un buen comportamiento con los pájaros. Y bueno, de ahí es plantear una estrategia de manejo que nos permita anticipar lo máximo posible la cosecha para evitar esa exposición a los daños que pueden ocasionar los pájaros. Eso también es un peligro justamente para este cultivo. Y era el mayor miedo que creo que había en la zona. Hay otros productores que ya hicieron girasol, tuvieron, tuvieron buenos resultados. Eh, Vamos a tener que convivir, ¿no es cierto?, con el tema de las aves, pero a medida que más productores se vayan animando
y más sea la superficie que se vaya haciendo, esto se va mitigando y las pérdidas suelen ser menores. De ahí el resto es un cultivo que es súper noble y súper rústico para lo que es la zona del Chaco. Con respecto a plagas y enfermedades que pueda llegar también a generarse en estos cultivos, ¿cuáles son las más características? El problema de orugas es como unas cuestiones a tener en cuenta. Todo el complejo de orugas no tienen ningún tipo de resistencia, pero al tener un área foliar tan grande, soportan cargas bastante altas de esta plaga. Pero bueno, uno no se puede descuidar con esto. Nosotros hasta la fecha llevamos 2 aplicaciones por ataques de oruga, eh, pero sin grandes pérdidas, porque como le dije, al tener tanta área foliar, soporta bastante las cargas de los insectos. Con respecto a lo que viene a ser también el proceso de producción, hablamos de estas variedades que mencionaba. ¿Existen otras variedades que de repente ustedes quieran utilizar que les pueda ser mucho más útil también para poder llevar adelante esta producción? En algún momento pensamos de materiales que son alto leico, que se producen en otros países, pero que bueno, actualmente todavía no encontramos ese nicho de quien haga aceite alto leico y que, bueno, para poder desarrollar este mercado, que por ahí tiene un plus en el precio, hay varios materiales que son bastante estables también, entonces, bueno, creo que en algún momento con alguna de las industrias podremos llegar a probar este tipo de materiales. Con respecto a las perspectivas para lo que queda del año y para la próxima campaña en cuanto al girasol, César, ¿cuáles son? Y bueno, nosotros apostamos una ficha a mejorar eh, este tema de lograr una estabilidad en la producción con este tipo de cultivos. Son más predecibles climáticamente hablando, al soportar lo que hablamos de las altas temperaturas, poder mitigar esos riesgos que por ahí no tenemos hoy con la soja y poder estabilizar el sistema productivo para que sea rentable, ¿cierto? El Chaco tiene ese desafío, son muchos campos nuevos y al ser campos nuevos, lograr esta estabilización tiene que ser de la forma más rentable posible y yo creo que en eso el girasol sí se adapta muy bien, eh, por como te comentaba, se adapta muy bien a altas temperaturas y a los distintos tipos de suelo que hoy tenemos en el Chaco.